No puedes permitirte quedarte aquí con nosotros, se burló mi hermano en el lujoso hotel. Mamá asintió, las habitaciones cuestan $2000 la noche. Yo, en silencio, me registré en el motel económico de al lado. Esa noche, el personal de seguridad del hotel se acercó a su mesa, el señor dueño quiere discutir sus quejas sobre la factura. La comparación comenzó antes de que yo pudiera caminar. Dererick nació primero, 3 años mayor. 3 años de ser el centro de atención antes de que yo llegara y, según la leyenda familiar, lo arruinara todo. Dererick fue un bebé tan fácil, decía mi madre en cada reunión familiar. Luego tuvimos a Jason y nos olvidamos de lo que era dormir. Dererick era atlético, capitán de todos los equipos. Yo prefería los libros y construir cosas con mis manos. Dererick era encantador, social, el alma de todas las fiestas. Yo era callado, observador, más cómodo en grupos pequeños. Para cuando tenía 10 años, la narrativa familiar estaba establecida. Dererick estaba destinado a la grandeza. Yo. Bueno, ya veríamos. Dererick fue a Duke con una beca deportiva parcial, jugó lacrosse, se unió a la mejor fraternidad, se graduó con un título en finanzas y recibió ofertas de trabajo inmediatas de 3 grandes firmas. Eligió la de Manhattan, comenzando con $95,000 más bonificaciones. Yo fui a una universidad estatal a 2 horas de casa. Estudié gestión hotelera, una elección que hizo que mi padre hiciera una mueca. ¿Vas a la universidad para aprender sobre hoteles? Es un programa respetado. Cornell también tiene uno. Pero tú no vas a Cornell. No, no iba a Cornell. Iba a una universidad estatal con un programa práctico que me enseñaría el negocio que estaba obsesionado por entender. Me habían fascinado los hoteles desde que tenía 16 años. No hospedarme en ellos, no podíamos permitirnos viajes de lujo, sino entender cómo funcionaban, las operaciones, la experiencia del huésped, la gestión de ingresos, la forma en que una propiedad bien gestionada se sentía como una máquina y una forma de arte simultáneamente. Trabajé durante la universidad, recepcionista en un Hampton Inn, aprendí sobre servicios al huésped, luego auditoría nocturna, luego encargado del desayuno cuando necesitaban cobertura. Acepté cada turno que pude, aprendiendo cada rol. Dererick vino a casa para Navidad en mi segundo año de universidad conduciendo un Audi nuevo. Hablaba de su apartamento en Manhattan, su cuenta de gastos, sus cenas de negocios en restaurantes que yo solo había visto en la televisión. Jason está trabajando en un Hampton Inn, les dijo a sus amigos de la universidad, riendo. Viviendo el sueño. Yo estaba viviendo mi versión de un sueño. En realidad, aprendiendo todo lo que podía, pero nadie preguntaba sobre eso. Después de graduarme, me quedé en la hostelería. Me contrataron como subdirector en un hotel de gama media en Charlotte. Salario, $38,000. Trabajaba 60 horas a la semana. Aprendí gestión de operaciones, optimización de ingresos, formación de personal, gestión de crisis. Todo lo que sucedía en un hotel, yo quería entenderlo. Dererick se comprometió con Courtney, una abogada corporativa que había conocido en un evento de networking de la empresa. Su familia tenía dinero, dinero de toda la vida, del tipo que venía con un escudo familiar e historia sobre antepasados en el Mayflower. La fiesta de compromiso fue en un club de campo. Barra libre, servían canapés, un violinista. Conduje desde Charlotte usando mi único traje, que me quedaba un poco grande porque había perdido peso por el estrés del trabajo. Jason, Dererick me abrazó de una forma que pareció una actuación. A todos, este es mi hermano pequeño. Trabaja en un hotel. Soy subdirector en. Está en la industria hotelera, dijo Dererick a sus amigos, como si estuviera traduciendo para ellos. El padre de Courtney, Richard, me estrechó la mano. Hoteles. Interesante. Dererick nos dice que trabajas en la recepción. Estoy en la gerencia, pero sí empecé en la recepción. Es bueno empezar desde abajo. Forja el carácter. Lo dijo amablemente, pero pude ver cómo calculaba mi patrimonio neto y lo consideraba insuficiente. Durante los siguientes 3 años, ascendí. De subdirector a director senior. Me mudé de Charlotte a una propiedad mejor en Atlanta. Mi salario subió a $67,000. Ahora estaba aprendiendo operaciones de alta gama.
La hostelería de lujo, el mundo de 4 y 5 estrellas donde los detalles importaban y el servicio era una forma de arte. También estaba ahorrando todo. Vivía en un estudio, conducía un Honda de 10 años y usaba la misma rotación de ropa de trabajo. Cada dólar extra iba a ahorros, y cada vez más, a cuentas de inversión. Tenía un plan. Dererick se convirtió en analista senior, luego en asociado, luego en vicepresidente. Su salario ascendió a múltiples cifras de 6 dígitos. Él y Courtney compraron una casa en Westchester. 3 dormitorios, decorada por profesionales, del tipo de lugar que aparece en las revistas de decoración. Compré mi primera propiedad a los 29 años, un hotel boutique en apuros en Asheville que estaba a 3 meses de la ejecución hipotecaria. Usé cada dólar que había ahorrado, $11.800, más un préstamo comercial que me aterrorizaba. Pasé un año dándole la vuelta. Arreglé las operaciones, volví a capacitar al personal, renové áreas clave, reconstruí la reputación. Lo vendí 2 años después con un beneficio del 280%. Nadie en mi familia lo sabía. Pensaban que todavía trabajaba en hoteles. Tenía 32 años cuando compré mi segunda propiedad. Luego una tercera, pequeños hoteles de lujo, bed and breakfasts, propiedades boutique con bajo rendimiento pero con potencial. Ahora tenía un sistema. Identificar propiedades con buena estructura y mala gestión. Adquirirlas. Arreglar las operaciones. Renovar estratégicamente. Construir la marca. O mantenerlas rentables o venderlas con un beneficio significativo. A los 35, poseía 7 propiedades en 4 estados. Mi empresa de gestión tenía 43 empleados. Mi patrimonio neto era de aproximadamente $23 millones. Mi familia pensaba que yo era un gerente de hotel que ganaba quizás $70.000 al año. No los corregí. Había algo liberador en su subestimación. Nadie me pedía dinero. Nadie tenía expectativas. Podía construir mi imperio empresarial mientras ellos se centraban en los logros de Dererick. Luego Dererick anunció la boda. Una gran boda, de estilo destino. Un resort de lujo en la región vinícola de Virginia. 200 invitados. Un evento de fin de semana. La boda del siglo, según los mensajes semanales de mi madre. El lugar era el Belmont State Resort. Recibí la invitación con 4 meses de antelación. Cartulina gruesa, caligrafía a mano, probablemente costó $40 por invitación. El Belmont State Resort. Yo era el dueño del Belmont State Resort. Lo había adquirido 18 meses antes por $8.4 millones. Una impresionante propiedad histórica que había sido criminalmente mal gestionada. Gasté $3.2 millones en renovarla. Ahora era el resort de lujo mejor calificado en la región vinícola de Virginia. Reservado al 89% de su capacidad durante todo el año. Tarifa promedio por habitación, $1.850 por noche. La coordinadora de bodas que trabajaba con Courtney y Dererick no tenía idea de que yo era el dueño. Mis propiedades operaban bajo el nombre de una empresa de gestión, Riverside Hospitality Group. Mantenía un perfil extremadamente bajo. Solo los directores generales y mi equipo ejecutivo sabían cómo era yo. Confirmé mi asistencia a la boda. 3 semanas antes del evento, mi madre llamó. Jason, tenemos que hablar sobre la situación del hotel. ¿Qué situación? Bueno, Dererick reservó un bloque de habitaciones en el Belmont State para la familia, pero las habitaciones son muy caras. $2.000 por noche para el fin de semana de la boda. De acuerdo. Jason, esos son $6.000 por 3 noches. Además, tienen tarifas obligatorias del resort, consumos mínimos en restaurantes, todos estos extras. Será cerca de $9.000 en total. Puedo manejarlo, mamá. Ella se rió, no con maldad, sino como si hubiera dicho algo ingenuo. Cariño, sé realista. Eso es más de lo que probablemente ganas en un mes. Encontramos un motel económico agradable a unas 8 millas de distancia. De Countryside Inn. $110 la noche. Mucho más apropiado. ¿Más apropiado para qué? Para tu presupuesto. Lo entendemos, cariño.
No todo el mundo puede permitirse el lujo. Nunca dije que no pudiera permitírmelo. No tienes que fingir con nosotros. Sabemos que los gerentes de hotel no ganan tanto. No hay vergüenza en ser práctico. Me senté en mi oficina, en el último piso de una fábrica textil renovada en Charleston que servía como sede de mi empresa, y miré la pantalla de mi ordenador que mostraba las tasas de ocupación en tiempo real de mis 7 propiedades. Claro, mamá. The Countryside Inn suena bien. Oh, qué bien. Me alegro mucho de que estés siendo sensato con esto. Dererick y Courtney estarán muy aliviados. Se sentían fatal por el costo, pero realmente querían el Belmont Estate. Querían el resort del que yo era dueño. Perfecto. 2 semanas antes de la boda, Dererick llamó. Oye, Jason. Mamá me contó lo del motel. Está bien. Mira, no quiero ser un imbécil, pero quería avisarte. El Belmont Estate es muy exclusivo. Como, realmente exclusivo. El código de vestimenta para la cena es como mínimo de negocios casual. El spa requiere reservas con semanas de antelación. Todo es caro. Lo tendré en cuenta. Solo no quiero que te sientas fuera de lugar. Quizás quédate en el restaurante del motel para las comidas. El restaurante del Belmont Estate cuesta como $80 por plato como mínimo. Anotado. Y obviamente, estás invitado a todos los eventos de la boda, pero si algunas de las fiestas previas son demasiado caras, nadie te juzgará por saltártelas. Aprecio la consideración, Dererick. Después de colgar, le envié un mensaje de texto a mi director general en el Belmont Estate. Thomas, asistiré a la boda Morrison Bennett el próximo fin de semana. Mantén la confidencialidad sobre la propiedad. Me registraré en el Countryside Inn a mi nombre. Supervisa al grupo de la boda por si surge algún problema. Su respuesta llegó de inmediato. Entendido, señor Rivera, ¿debo reservar su suite del dueño habitual por si acaso? Sí, pero manténla fuera de los registros oficiales. Decidiré el mismo día si la uso. Llegó el fin de semana de la boda. Conduje a Virginia en mi coche normal, un Lexus S350 de 3 años. Bonito, pero no ostentoso. Cargué mi modesta maleta en el maletero e hice el viaje de 4 horas. Pasé primero por el Belmont Estate, el largo camino de entrada bordeado de árboles, la histórica mansión resplandeciendo blanca bajo el sol de la tarde, los terrenos mantenidos profesionalmente, el discreto aparcamiento para vehículos de lujo. Había supervisado cada detalle de la renovación personalmente. Estaba perfecto. Seguí conduciendo hasta el Countryside Inn. Era exactamente lo que esperarías por $110 la noche. Un viejo motel de carretera. Un aparcamiento con malas hierbas creciendo entre las grietas. Un letrero de neón parpadeante. La habitación olía a ambientador artificial tratando de enmascarar décadas de humo de cigarrillo. El wifi apenas funcionaba. La cama tenía bultos. El aire acondicionado hacía ruido. Desempaqué mi ropa de boda. La colgué en el dudoso armario y me senté en la gastada colcha revisando mi teléfono. 17 correos electrónicos de varios gerentes de propiedad. Informes de ingresos que mostraban un aumento del 31% interanual. 2 oportunidades de adquisición que requerían revisión. Una solicitud de entrevista de una revista de la industria hotelera. Lo manejé todo desde el Countryside Inn mientras mi familia se alojaba en la propiedad de la que yo era dueño. La cena de bienvenida fue el viernes por la noche en el Belmont Estate. Llegué a las 6:45 de la tarde, aparcando mi Lexus entre los Mercedes, BMW y Teslas que llenaban el aparcamiento. La finca se veía perfecta. Mi equipo de instalaciones había hecho un trabajo excepcional. Los jardines estaban inmaculados. La iluminación exterior creaba un ambiente mágico. Todo precisamente como lo había aprobado en los planos de diseño. Entré en el salón principal de recepción. Candelabros de cristal originales del edificio de los años 20, restaurados con un costo significativo. Los suelos de parqué, restaurados hasta un brillo perfecto. Flores frescas por todas partes, arreglos que probablemente costaron $600 cada uno. Dererick y Courtney eran el centro de atención cerca del bar. Dererick llevaba un traje a medida que probablemente costó $3,000.
El vestido de cóctel de Courtney era de diseñador. Sus joyas eran sustanciales. Yo llevaba un traje de J. Crew que tenía desde hacía 4 años. Limpio, apropiado, sin nada destacable. Jason. Dererick me vio. ¿Lo lograste? Acepté su abrazo. Felicidades, ¿no es increíble este lugar? Vale cada centavo. Las habitaciones son una locura. Nuestra suite tiene chimenea, una bañera de inmersión, un balcón privado. $2,000 la noche, pero vale totalmente la pena. Es precioso. ¿Qué tal el Countryside Inn? Lo dijo con compasión, como si preguntara por un diagnóstico terminal. Está bien. Bueno, oye, al menos estás aquí. Eso es lo que importa. Ven a tomar algo. Barra libre esta noche. Una de las ventajas de pagar $85,000 por el paquete de boda. Yo sabía que el costo real del paquete era de $127,000, pero no lo corregí. El bar servía solo bebidas de primera calidad. Pedí un bourbon, una copa de $40 que Dererick no pagó ya que estaba incluida en su paquete. La familia se reunió. Mamá y papá, tías y tíos, primos que no había visto en años. Todos vestidos con ropa cara, hablando de sus vidas caras, celebrando esta boda cara. Encontré un rincón y observé. Jason. El padre de Courtney, Richard, se acercó con un bourbon propio. Me alegro de verte. ¿Cómo va el negocio hotelero? Va bien. ¿Todavía gestionando ese lugar en donde era? ¿Atlanta? Había dejado Atlanta hacía 6 años. Pero sigues en la hostelería, sí. Bien, bien, trabajo honesto. No todo el mundo necesita ser vicepresidente como Dererick. Me dio una palmada en el hombro. El mundo necesita gente que dirija los hoteles, no solo que se hospede en ellos. Se rió de su propia observación y se fue a hablar con alguien más interesante. Se sirvió la cena, una comida de 5 platos que yo había aprobado personalmente al revisar los contratos de catering del Belmont State. Cada plato ejecutado a la perfección. Mi equipo culinario era excepcional. Me senté en la mesa 14, cerca de la parte de atrás, entre la novia del compañero de cuarto de la Universidad de Dererick y la prima segunda lejana de Courtney. La gente importante, los colegas de negocios de Dererick, la familia de Courtney, el cortejo nupcial, se sentaron al frente en la mesa 1. Dererick se levantó para dar un brindis, habló de su trayectoria, de cómo conoció a Courtney, de construir su carrera, de comprar su casa, de vivir el sueño. Todos aplaudieron. Nadie me mencionó. No esperaba que lo hicieran. Después de la cena, la fiesta se trasladó a la terraza. Más bebidas, postres, socialización. Me quedé junto a la balaustrada con vistas a los jardines, pensando en las decisiones de diseño paisajístico que había tomado durante la renovación. Los niveles de iluminación, la selección de plantas, las líneas de visión. Jason. Mamá apareció, un poco achispada. ¿Te estás divirtiendo? Es encantador. ¿No es increíble este lugar? ¿Te imaginas alojarte en un sitio así regularmente? Dererick y Courtney son tan afortunados. Es muy bonito. Quizás algún día puedas permitirte un lugar como este. Si trabajas duro, tal vez te conviertas en director general o algo así. Yo era el dueño. Claro, mamá. Cariño, ese es el espíritu. Sueña en grande. Me dio una palmadita en la mejilla y se fue a unirse a las otras madres, todas comparando notas sobre sus exitosos hijos. Revisé mi teléfono. Un mensaje de Thomas, mi director general. Señor Rivera. El grupo Morrison ha presentado 3 quejas hoy. El servicio de atención al cliente lo ha documentado todo según el protocolo. Escribí de vuelta, ¿qué tipo de quejas? Temperatura de la habitación, precios del minibar, disponibilidad del spa. Quejas habituales, pero con un tono cada vez más agresivo. El personal informa que el señor Morrison ha estado exigiendo un trato especial, mencionando el costo del paquete de boda. Documenten todo. Mantengan los estándares de servicio profesional. Sin excepciones. Entendido. La noche continuó, baile, más bebidas, más celebración.
Dererick y Courtney en el centro de todo, irradiando felicidad y éxito. Me fui alrededor de las 10 de la noche. Conduje de vuelta al Countryside Inn, me senté en la dudosa cama y revisé los documentos de adquisición de una propiedad en Savannah. El sábado por la mañana, regresé al Belmont Estate para la ceremonia de la boda. Comienzo a las 2 de la tarde. Llegué a la 1:45, aparcando en el estacionamiento adicional. El espacio de la ceremonia se veía perfecto. Sillas blancas dispuestas en filas precisas en el césped sur. Arreglos florales que habían costado $23.000. Un cuarteto de cuerdas tocando a Vivaldi. El arco de la ceremonia cubierto de tela y rosas. $8.000 solo por esa instalación. Me senté en la última fila. La ceremonia fue hermosa. Courtney se veía deslumbrante. Dererick lloró durante sus votos. Richard llevó a su hija al altar como si estuviera entregando a una reina. Todos sollozaron apropiadamente. Después de la ceremonia, los invitados pasaron a la hora del cóctel mientras el personal transformaba el espacio de la ceremonia en el área de recepción. Conocía la logística íntimamente, había revisado el cronograma con Thomas 3 veces para asegurar una ejecución impecable. La hora del cóctel incluía canapés, múltiples bares, una estación de mariscos crudos y un trío de jazz. Los invitados socializaban en la terraza. Encontré un lugar tranquilo cerca de la fuente. Jason. El tío Mark apareció. Vaya boda, ¿eh? Es muy bonita. Dererick realmente ha triunfado. Ese salario de vicepresidente, la casa en Westchester y ahora esta boda. El chico lo tiene todo resuelto. Le ha ido bien. Tú también lo estás haciendo bien, añadió Mark, de la misma manera que se elogia el arte con macarrones de un niño. Los hoteles son importantes. Alguien tiene que gestionarlos. ¿Cierto? Quizás Dererick pueda darte algunos consejos de carrera, ayudarte a ascender. Quizás. ¿Se fue? Revisé mi teléfono. Otro mensaje de Thomas. Quejas adicionales del grupo Morrison. Exigieron salida tardía sin cargos. Se quejaron de la distancia del aparcamiento al edificio. Solicitaron servicios de spa de cortesía. Todas las peticiones fueron denegadas según la política estándar. El señor Morrison solicitó hablar con el propietario. Sonreí y respondí, todavía no. Mantén el protocolo. Comenzó la recepción. Gran salón de baile, capacidad para 240 personas, renovado con un costo de 1.4 millones. Candelabros de cristal que yo había hecho restaurar especialmente. Una pista de baile que había requerido refuerzo estructural. Ventanales del suelo al techo con vistas a los terrenos de la finca. La cena fue exquisita. Filete miñón, lubina chilena, Wellington vegetariano, maridajes de vinos que costaban más por botella que la compra semanal de la mayoría de la gente. Me senté en la mesa 19 esta vez, aún más atrás, entre parientes lejanos que pasaron la mayor parte de la cena con sus teléfonos. Comenzaron los brindis. El padrino habló de la ambición de Dererick. La dama de honor habló de la gracia de Courtney. Richard dio un emotivo discurso sobre su hija y su nuevo y exitoso yerno. Todos aplaudieron, chocaron sus copas, celebraron. Comí mi cena de $280 por plato y pensé en la conferencia telefónica del lunes con posibles inversores. Alrededor de las 8 de la noche, noté una conmoción en la mesa 1. Dererick hablaba animadamente con uno de los camareros. Mamá se había unido a la conversación. Luego el padre de Courtney. El camarero parecía angustiado y caminó rápidamente hacia el pasillo de servicio. Observé, esperando. 5 minutos después, apareció Thomas, mi director general, impecablemente profesional en su traje. Se acercó a la mesa 1 con 2 miembros del personal de seguridad. No podía oír la conversación desde la mesa 19, pero vi el lenguaje corporal. Dererick gesticulando. Thomas permaneciendo tranquilo. Richard señalando algo. Mamá con cara de confusión. Entonces, Thomas hizo un gesto a través del salón de baile hacia la mesa 19, hacia mí. Todas las cabezas de la mesa 1 se giraron. Thomas comenzó a caminar a través del salón de recepción. El equipo de seguridad lo siguió.
Se dirigían directamente a mi mesa. La banda había dejado de tocar. Las conversaciones se apagaron. 200 invitados observaban cómo el director general cruzaba la sala. Thomas se detuvo en mi mesa. Señor Rivera, me disculpo por la interrupción durante la celebración. Me levanté lentamente. ¿Cuál parece ser el problema, Thomas? El grupo Morrison ha solicitado una reunión inmediata con el propietario en relación con múltiples quejas de servicio y demandas de arreglos especiales. Ya veo específicamente qué. Thomas consultó su tableta. Quejas sobre la temperatura de la habitación, precios del minibar, proximidad del aparcamiento, disponibilidad del spa, políticas de salida y tarifas del resort. Exigen reembolsos completos de los cargos incidentales, mejoras de servicio de cortesía y salida tardía sin cargos. También han expresado su insatisfacción con las respuestas del personal a sus solicitudes. Dererick ya había llegado hasta nosotros. Jason, ¿por qué el director está hablando contigo? El señor Morrison tiene preguntas sobre las políticas del hotel, dijo Thomas con suavidad. No, yo tengo preguntas para el dueño, dijo Dererick. He gastado $127,000 en esta boda y su personal ha sido completamente inflexible con solicitudes simples. Quiero hablar con quien sea el dueño de este lugar. Lo está haciendo, dijo Thomas con calma. Silencio. ¿Qué? Dijo Dererick. Está hablando con el dueño. El señor Jason Rivera es el dueño del Belmont State Resort. Se podría haber oído estallar una burbuja de champán. Dererick me miró fijamente. Eso no es gracioso. No es una broma, dije en voz baja. Adquirí el Belmont State hace 18 meses. Thomas trabaja como director general bajo mi dirección. Mamá había llegado ahora. Jason, ¿qué está pasando? Soy el dueño del hotel, mamá. Lo he sido durante 1 año y medio. Courtney apareció, todavía sosteniendo su ramo. Tú eres el dueño de este lugar. Sí. Richard se abrió paso entre la creciente multitud. Este es el Belmont State. Esta propiedad vale. No pudo terminar. Aproximadamente $14.7 millones de valoración actual, le informé. Pagué 8.4 millones en la adquisición e invertí 3.2 millones en renovaciones. El salón de baile se había quedado completamente en silencio. 200 invitados mirando. El rostro de Dererick había pasado de rojo a pálido. ¿Eres dueño de un resort multimillonario? Este y otras 6 propiedades. Dirijo una empresa de gestión hotelera. Riverside Hospitality Group, 7 propiedades en 4 estados, 43 empleados, ingresos anuales de alrededor de $31 millones. Pero tú, mamá, no podía formar palabras. Te alojas en un motel económico. Conduces un coche normal. Nunca dijiste. Nunca preguntasteis, corregí suavemente. Asumisteis que era un gerente de hotel con dificultades. Me dijisteis que el Countryside Inn era más apropiado para mi presupuesto. No os corregí porque era más fácil que explicarlo. Thomas se aclaró la garganta. Señor Rivera, con respecto a las quejas. Miré a Dererick. Vamos a abordarlas. Thomas dice que has exigido reembolsos de los cargos incidentales. ¿Qué cargos específicamente? Minibar, Wi-Fi Premium, servicios de spa, aparcamiento, dijo Dererick débilmente. Todos claramente revelados en su contrato de reserva. ¿Qué más? Salida tardía sin cargos. La política estándar es la salida antes de las 11 de la mañana. La salida tardía se puede solicitar con cargos dependiendo de la ocupación. Estamos al 94% de ocupación este fin de semana. Una salida tardía nos impediría preparar las habitaciones para los huéspedes que llegan. Gastamos $127,000 en esta boda, protestó Dererick. Gastaste $127,000 en un paquete de boda completo que incluía el espacio para la ceremonia, el lugar de la recepción, el catering, el servicio de bar, el alojamiento para el cortejo nupcial y los servicios de coordinación. Todo lo cual se ha proporcionado exactamente como se contrató. Los cargos incidentales son aparte. Esa es la práctica estándar en la industria hotelera. Courtney estaba llorando ahora, su maquillaje de boda corriéndose.
¿Realmente le vas a cobrar a tu propio hermano tarifas adicionales? Voy a aplicar las mismas políticas que aplico a todos los huéspedes, dije con calma. Así es como se gestiona una propiedad exitosa. Estándares consistentes. Richard parecía que podría desmayarse. Nos dejaste pensar que no eras nadie. Os dejé asumir lo que queríais asumir, corregí. Preguntasteis si trabajaba en hoteles. Lo hago. Soy el dueño. Simplemente no hicisteis suficientes preguntas para saberlo. Dererick encontró su voz, aunque temblaba. Todo este tiempo. 9 años. Has estado construyendo esto y no teníamos ni idea. No estabais interesados. Cada vez que intentaba hablar de mi trabajo, cambiabais el tema a tus logros. Después de un tiempo, dejé de intentarlo. Te habríamos escuchado si hubiéramos sabido que tenías éxito. Lo habríais hecho, o simplemente me habríais tratado diferente por el dinero, como me estáis tratando todos ahora mismo. La multitud de invitados había crecido. Todos observando este drama familiar desarrollarse en lo que se suponía que era una boda elegante. Thomas levantó su tableta. Señor Rivera, para que conste, ¿aprueba los arreglos solicitados? Salida tardía, cargos reembolsados, mejoras de cortesía. Miré a mi hermano, a mis padres, a la familia que había pasado 9 años despreciando todo lo que yo había construido. No, dije claramente. Todos los cargos se mantienen según lo contratado. Se aplica la hora de salida estándar. Sin excepciones. Pero somos familia, dijo mi madre desesperadamente. Exactamente, dije. Vuestra familia. Pasasteis 9 años pensando que era un fracasado mientras yo construía un negocio de 31 millones de dólares. Me metisteis en un motel económico mientras os alojabais en los hoteles de lujo de los que soy dueño. Me disteis consejos sobre cómo ascender en la escalera mientras yo era el dueño de todo el edificio. Y nunca, ni una sola vez, hicisteis preguntas reales sobre mi vida. Mi padre tenía lágrimas en los ojos. No lo sabíamos. No os importó saberlo, corregí. Hay una diferencia. Estabais cómodos con vuestra versión de mí. El hermano pequeño con dificultades que hacía que Dererick se viera mejor en comparación. Cuestionar esa narrativa habría sido incómodo. Dererick se sentó pesadamente. Esto es. Jason. Realmente eres rico. Tengo éxito en mi industria, dije. He construido algo significativo. Si eso me hace rico es subjetivo. Tu patrimonio neto, dijo Richard débilmente. Con 7 propiedades. Es información privada, dije con firmeza. Pero como todos estáis tan interesados, aproximadamente 23 millones de dólares, la mayor parte inmovilizada en el patrimonio de las propiedades y activos comerciales. El número pareció resonar en el silencioso salón de baile. Courtney emitió un pequeño sonido, como si la hubieran abofeteado. Vales más que mis padres. De nuevo, la mayor parte es ilíquido, pero sí, probablemente. El tío Mark se había abierto paso hasta el frente de la multitud. Todas esas veces que te di consejos de carrera. Te dije que aprendieras de Dererick. ¿Lo recuerdo? Dererick gana. Dererick gana un dinero excelente, interrumpí. Su éxito es legítimo. Es vicepresidente en una firma importante. Eso es genuinamente impresionante. Su carrera no tiene nada que ver con la mía. Son caminos diferentes. Pero eres millonario, dijo Mark, como probando la palabra. Sí. Thomas seguía de pie, pacientemente. Señor Rivera, ¿debo volver a mis funciones? La cocina necesita la aprobación final para el horario del servicio de postres. Sí, Thomas. Procede según lo planeado. Y Thomas, asegúrate de que la factura final del señor Morrison esté completamente detallada. Cada cargo claramente documentado. Por supuesto, señor. Thomas se fue con el equipo de seguridad. La multitud se dispersó lentamente, los invitados volvieron a sus mesas, susurrando furiosamente. Yo permanecí de pie en la mesa 19. Dererick no se había movido, solo estaba sentado allí, mirando a la nada. Mamá se acercó con cuidado, como si yo pudiera romperme. Jason,
Podemos hablar en privado. No hay nada privado que decir. Ahora sabéis lo que hago, lo que he construido. Si queréis una relación en el futuro, tiene que basarse en la realidad, no en la cómoda ficción que preferíais. Te queremos, dijo, llorando ahora. Queréis a la versión de mí que no desafiaba la posición de Dererick como el hijo predilecto. Ya no me interesa ser esa persona. Recogí mi teléfono y mi cartera. Voy a irme. Por favor, disfrutad el resto de vuestra recepción. El postre es excepcional. Aprobé el menú personalmente. ¿A dónde vas?, preguntó mamá. Probablemente de vuelta al Countryside Inn. Quizás me cambie a mi verdadera suite aquí. No lo he decidido. ¿Tienes una suite aquí?, preguntó Dererick, con voz hueca. La suite del dueño, nivel del ático, 167 metros cuadrados, terraza privada, cocina completa. La mantengo disponible cuando visito las propiedades. Comencé a caminar hacia la salida. Jason, llamó Dererick. Me detuve, me giré. Él se levantó, se acercó lentamente. Lo siento. Por todo. Por no verte nunca, por no preguntar nunca. Por tratarte como si fueras menos. Gracias. ¿Podemos arreglar esto? Lo consideré. Quizás. Pero Dererick, ya no necesito tu validación. Pasé 9 años construyendo algo extraordinario sin vuestro apoyo. Lo hice de todos modos. Si reconstruimos una relación, tiene que ser porque genuinamente queremos conocernos, no porque estéis impresionados por mi cuenta bancaria. Quiero conocerte, dijo, y sonó genuino. Al verdadero tú, no a la versión que inventamos. Entonces llámame la semana que viene. Pregunta de verdad sobre mi trabajo. Escucha las respuestas. Veremos si podemos construir algo real. Salí del salón de baile, caminé por el vestíbulo que diseñé, pasé por la recepción donde mi personal mantenía una profesionalidad perfecta y salí a mi coche. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Thomas. Su suite del dueño está preparada si desea quedarse, señor. Champán de cortesía y el buen whisky en el bar. Sonreí y escribí de vuelta, estaré allí en 20 minutos. Por favor, que el servicio de limpieza prepare la suite. Conduje de vuelta al Countryside Inn una última vez, empaqué mi maleta, hice el check-out y volví al Belmont State. El gerente de noche me registró personalmente. Bienvenido a casa, señor Rivera. La suite del ático está lista. Si me permite, señor, lo que pasó en el salón de baile esta noche. El personal lo está llamando legendario. Solo aclarando algunas cosas. Todo el equipo está orgulloso de usted. Ha construido algo increíble aquí. Tomé el ascensor privado hasta el nivel del ático. La suite era perfecta. Ventanales panorámicos con vistas a los terrenos de la finca, muebles a medida, acabados de lujo, cada detalle exactamente como lo había especificado durante la renovación. Me serví 3 dedos de whisky de 30 años y salí a la terraza. Abajo, podía ver las luces del salón de baile. La recepción continuaba, mi familia celebrando la boda de Dererick en la propiedad de la que yo era dueño, finalmente entendiendo lo que había estado construyendo mientras ellos habían estado ocupados despreciándome. Mi teléfono vibró durante toda la noche. Llegaban mensajes en masa. Dererick, realmente lo siento, podemos hablar mañana. Mamá, por favor, no nos odies. Papá, estamos muy orgullosos de ti. Deberíamos haberlo dicho hace 9 años. Tío Mark, soy un idiota. Perdóname. Los leí todos. Aún no respondí. Mañana sería pronto. Me quedé en mi terraza mirando mi propiedad, pensando en el viaje que me trajo hasta aquí. De empleado número 1 en un Antonina dueño de 7 propiedades de lujo, de un salario de $38.000 a un patrimonio neto de $23 millones. Y lo había hecho en silencio, sin validación, sin apoyo, sin que nadie creyera en mí excepto yo mismo. Eso lo hacía más dulce. A la mañana siguiente, desayuné en mi suite. Thomas trajo el periódico y el servicio de café personalmente. El grupo Morrison se fue a las 11 de la mañana en punto, informó. Todos los cargos pagados en su totalidad.
sin quejas adicionales. Bien. Su hermano preguntó en recepción por el número de su habitación. Nos negamos a proporcionarlo según sus instrucciones permanentes de privacidad. Gracias, Thomas. Se quedará más tiempo, señor. Volveré a Charleston esta tarde. Por favor, prepare el informe estándar de propiedad, tasas de ocupación, puntuaciones de satisfacción de los huéspedes, análisis de ingresos. Lo revisaré esta semana. Por supuesto. Señor, si me permite, verle adueñarse de ese momento anoche fue lo más inspirador que he visto en 20 años de hostelería. Sonreí. Solo aplicando los estándares, Thomas. Como siempre. Hice el check-out al mediodía, conduje de vuelta a Charleston y regresé a mi vida normal. El lunes por la mañana, estaba en mi oficina revisando los documentos de adquisición de la propiedad de Savannah. Sonó mi teléfono. Dererick. Consideré no responder, luego contesté. Jason. Hola, Dererick. ¿Puedo preguntarte de verdad sobre tu trabajo? O sea, preguntar de verdad, no asumir ni despreciar ni comparar. Solo aprender sobre lo que has construido. Me recliné en mi silla, mirando mi pared de fotos de propiedades. 7 hoteles, cada uno una historia de transformación. Sí, dije. Me gustaría. Hablamos durante 1 hora. Hizo preguntas reales. Le di respuestas reales. No fue perfecto. Años de desprecio no se curan en una conversación, pero fue un comienzo. Y eso era más de lo que había esperado. Porque la verdad era que no necesitaba que ellos lo entendieran. Había demostrado todo lo que necesitaba demostrar. No a ellos, a mí mismo. Y eso valía más que cualquier boda en cualquier resort de lujo, incluso en uno del que yo era el dueño.